Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio que nos han permitido tener para predicar la palabra de Dios. Vamos a dar un inicio a una serie de temas que tiene que ver con el plan de salvación. Un plan maestro que ha sido diseñado desde el mismo inicio de la creación de este mundo, con el único fin de poder llevar de regreso a la humanidad al reino de los cielos. No es un plan que fue de manera como respuesta al pecado, es un plan que fue diseñado para ti y para mí. Vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de poder conocer el plan que tú estableciste para poder darnos vida eterna y en abundancia. Queremos, Señor, que nos puedas ayudar a entender durante esta serie de temas todos y cada uno de los pasos para que podamos conocerte a ti y podamos ir de regreso a casa. Danos tu bendición, tu protección para todos los involucrados para realizar y llevar a cabo estos temas. Te lo pido, te lo agradezco, todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia es un libro extraordinario de 66 libros y cada uno de esos libros está entrelazado entre ellos. Aunque se ha escrito en un periodo de tiempo de aproximadamente 1500 años, desde el primer libro que se tiene registro que se escribió, que es el libro de Job, creemos que es escrito por Moisés aproximadamente en el año 1440 a.C. Y el último libro que tenemos, que es el Apocalipsis, escrito aproximadamente en el año 96 después de Cristo. En ese periodo de tiempo, Dios ha conducido a sus profetas para poder tener un compendio de 66 libros y tener un solo tema en cada uno de esos libros. Un tema que iba a navegar por culturas, por idiomas, por situaciones lingüísticas, por gobiernos e iglesias aún que han querido eliminar el texto bíblico y que hoy en día tenemos el privilegio de tener y que creemos que por fe es el libro inspirado por Dios. La Biblia contiene muchos temas secundarios que son muy importantes y son parte de nuestra formación como pueblo de Dios, pero hay un tema que es el que va de tapa a tapa. Y ese tema, familia, es el que vamos a estudiar. Es el tema del plan de salvación. Un tema que va a ser estudiado aún cuando regresemos a la patria celestial. Un tema que hoy en día podemos tener algunos rasguños de conocimiento para poder entender y comprender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Un tema, hermanos, que sin lugar a duda cuando lo entendemos y comprendemos, es el tema que se va a estudiar para el fuerte pregón. Un tema que es el que se va a presentar para la justificación por la fe. Un tema que va a ser el cambio totalmente en nuestras vidas para vida eterna o para muerte eterna. El plan de salvación. Y creo, hermanos, que usted y yo debemos de ser expertos en entender y comprender el plan de salvación. Saben, hay hay tres preguntas que constantemente el mundo, la sociedad, el ser humano se ha hecho. ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Y han propuesto un sinfín de teorías para decir de dónde venimos. También, al ponernos en el presente, hay incertidumbre y se busca tener un camino hacia dónde se dirige el planeta Tierra o la humanidad. Y hay un montón de propuestas desde que venimos de una simple libélula y nos hemos convertido en chango para ser tú y yo hoy en día, hasta la propuesta de que hoy tenemos que ir e investigar si puede haber vida humana, si es posible que en otros mundos pueda haber vida humana, porque no se sabe hacia dónde se dirige esta humanidad. Hoy estamos viviendo
en un mundo de incertidumbre, en un mundo donde en un mismo día puede haber un incendio, puede haber lluvia, puede haber nieve y puede haber calor. En un mundo donde hay un sinfín de cambios rotundos y la misma Organización de las Naciones Unidas se presenta preocupada. El mundo en el que tú y yo vivimos se hace esas tres preguntas: ¿de dónde venimos? ¿A dónde estamos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Y le damos gracias a Dios porque tú y yo, que tenemos acceso a la palabra de Dios, hay respuesta a esas tres preguntas y es muy claro lo que la palabra de Dios nos enseña: de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y el plan de salvación se trata de eso: poder explicarnos con la propuesta, vamos a llamarle así, la propuesta cristiana, la creación, la propuesta creacionista, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde se dirige este mundo. Gracias a Dios porque no tenemos que gastar millones de pesos o dólares para poder dar respuestas a estas preguntas. Por fe, así como también otras propuestas necesitan fe, por fe hemos creído como pueblo de Dios de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Sin lugar a duda, familia, hermanos y todos los que nos escuchan, nos ven a través de los medios de comunicación, desde la radio y la televisión, sin lugar a duda, en esta serie de temas vamos a disfrutar, poder conocer la historia, el presente y el futuro del plan de salvación. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Y tenemos que dar inicio con la primera página de la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es un versículo muy conocido y muy famoso y que ha recibido un sinfín de críticas. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el mismo principio, hermanos, familia y amigos que nos ven y nos escuchan, Dios dice la propuesta creacionista que tú y yo hemos decidido aceptar por fe, que Dios creó el cielo y la tierra. Él es el originador de este mundo. Él es el originador de esta raza. Él es el originador de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo tras versículo, en todo el primer capítulo de Génesis podemos ver cómo Dios dijo: haya un firmamento, júntense las aguas, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, haya lumbreras en el firmamento, puso las estrellas, produjo las aguas, en las aguas las criaturas que se mueven y tienen vida. Todo esto vio Dios que era bueno en gran manera. En 6 días literales, aunque eso parezca inexplicable, aunque eso parezca incomprobable, pero es que Dios no es un Dios que se le tiene que comprobar, es un Dios que se le tiene que creer. En 6 días Dios creó lo que hoy vemos o lo que queda del mundo que Dios creó hace 6,000 años. Sin lugar a duda, familia, Dios creó este mundo para ti y para mí. ¿Saben? En sí no es el mundo tal y cual Dios creó desde el mismo principio. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto, lo hizo hermoso para cada uno de nosotros. Tristemente ha ido en constante decaimiento, ha ido cayendo en su estado perfecto y precioso que Dios diseñó desde el mismo principio. En el 6º día, Dios hizo su obra maestra, tú y yo. Dice en el versículo 16, Génesis 1:26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. A ningún otro ser vivo le dedicó el tiempo, el esfuerzo, le dio su semejanza, le dio su imagen.
A nadie, solamente a ti y a mí. Aunque el enemigo de Dios ha hecho grandes esfuerzos para desvirtuar esta imagen, esta semejanza que Dios hizo para él. Ha hecho un sinfín de propuestas al enemigo de Dios para desvirtuar esa imagen. Por esa razón, a veces estamos en contra de las manipulaciones o las transformaciones del cuerpo humano, porque lo que Dios hizo, lo hizo precioso, lo hizo perfecto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aparte que lo hizo conforme a él, dio la autoridad para que señoreara sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hace 6,000 años, según la cronología bíblica que tenemos y hasta donde el Señor nos ha permitido estudiar, o al menos a los teólogos, a las personas, a los arqueólogos, a los que se han introducido en las genealogías bíblicas, podemos decir que hace 6,000 años lo que Dios hizo fue hacer un mundo para ti y para mí, para que fuésemos señores de la tierra, fuésemos mayordomos de la tierra. La tierra que Dios creó, hermanos, era una tierra perfecta. En el versículo 28, Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor creó un mundo perfecto para ti y para mí. Hay algo importante que tengo que mencionar. Era un mundo sin pecado. Un mundo que no tenía la tendencia pecaminosa como hoy en día la tenemos. Un mundo donde Dios creó para que pudiésemos vivir por la eternidad. No íbamos a tener una edad de 70 años, íbamos a morir. No existía la muerte. No existían las enfermedades que hoy en día. Diabetes, hipertensión, coronavirus. No había ningún tipo de pandemia. Era un mundo perfecto. Todo estaba en armonía con la creación de Dios. Hoy en día podemos andar por las calles y ver cómo animales se pelean entre ellos. Podemos ver cómo en busca del alimento hay violencia. Esto no era el plan de Dios. No era el plan de Dios que existiesen estas enfermedades que pudiesen matar y arrebatar la vida de amigos, familiares, padres, hermanos, hijos. No era el plan de Dios que viviésemos en un mundo que nos costase el trabajo al punto de poder tener sudor en nuestra frente. No era el plan de Dios morir. El plan de Dios era que viviésemos una vida en abundancia por la eternidad, sin ningún tipo de preocupación. Dios hizo un mundo perfecto para ti y para mí. La sierva de Dios dice con respecto a estos versículos, de manera específica en la Review and Herald: todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Yo no sé cuántas clases Dios ha creado. Creemos que Dios ha creado otros seres vivos en otros planetas. Creemos que una de esas clases es esa clase que ministra juntamente con el Espíritu Santo, que son el ministerio de los ángeles. Pero a esta clase recién creada, era una clase nueva y era una clase distinta. Número uno, hermanos, teníamos la imagen y la semejanza del mismísimo Dios. Es decir, Dios tiene, al menos por lo que se logra entender, tiene manos, tiene pies, tiene cabeza, tiene un cuerpo. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza. Al menos en estos textos y en estas declaraciones, así logramos entender. Es un privilegio único
Por eso la sierva de Dios dice que es una clase nueva y distinta. Fuimos hechos a imagen de Dios. Y había un propósito, hermanos, en la creación de cada uno de nosotros. El propósito que Dios tenía en esta creación nueva era poblar el cielo. Era regresar esa tercera parte que el cielo se había desocupado por la rebelión de Lucifer que se había suscitado ya. Usted se imagina el cielo, el coro de ángeles con un 33% de sus sillas vacías, o un cielo con sus colonias alrededor del trono de Dios, en las habitaciones de los ángeles con un 33% de sin viviendas, sin habitaciones. Un cielo que la tercera parte había sido quedado vacío. Y el objetivo de Dios era crear a una nueva creación, una nueva clase, distinta y nueva para poblar la tierra. Miren lo que sigue diciendo la sierva de Dios en Manuscritos Selectos, el número 102 del año 1903. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra. Hizo de Adán un participante de la vida y naturaleza de Dios. Fue alentado en él el aliento del Todopoderoso. El aliento de Dios fue dado al ser humano para convertirse en un alma viviente. Lo que tú y yo respiramos no es nada más que Dios en nosotros, hermanos, dándonos la vida. Adán era perfecto en su forma, fuerte, bien parecido, puro, llevaba la imagen de su Hacedor. Así como hoy vemos la tierra, que dice la sierva de Dios, que hoy podemos ver todavía la belleza. Así también en nosotros todavía se puede ver algo de belleza. Pero Adán, que salió de las mismas manos del Creador, era sumamente hermoso. Hay una cita que me gustaría presentar en pantalla de lo que Dios manda a escribir a la sierva de Dios con respecto a esa tierra creada por Dios. En la diapositiva, una caída, una bendición. Dice: la tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras. Y entre medio había ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. Hace tiempo Dios permitió que su servidor trabajase o ministrase en una zona que cuando la vi por primera vez, yo dije, y como esta cita la he leído muchísimas veces antes, cuando vi ese lugar yo dije: ¡ah, el cielo! Mandamos saludos a nuestros hermanos y familia allá en Tlaxiaco, en la Mixteca Alta, en Oaxaca. Y uno cuando camina por medio de esos caminos de terracería y visita casa o va de iglesia en iglesia, en la zona de Yosoñama, en la zona de los Ñumís, no vemos montañas abruptas, vemos colinas, vemos riachuelos bajando en medio de esas colinas, las casas de los hermanos separadas por buenas distancias. Y para adornar mejor el paisaje, muchos de los hermanos se van a Estados Unidos y parece que trabajan todos en lo mismo, regresan y hacen sus casas de madera muy bien hechas, con un estilo muy, muy americano. Y entonces vemos a las hermanas con su rebaño, vemos a las hermanas cosechando moras, fresas, duraznos, manzanas. Y es una zona de Oaxaca que me encanta mucho, que es el lugar donde su servidor sirve y trabaja. Un lugar, hermanos, ahí en la Mixteca Alta, que sin lugar a duda puede describir de una manera muy ligera, muy liviana, la descripción que hace la sierva de Dios aquí
y que nos invita a regresar en algún momento de nuestras vidas. Mientras tanto, en el principio Dios creó eso para nosotros, para que viviésemos para siempre ahí. Él jamás quiso que saliéramos de ese mundo. Él jamás quiso, hermanos, que saliéramos de ese estado espiritual en el que se encontraba Adán y Eva. Miren, en la siguiente diapositiva dice: cuando Adán salió de las manos de su creador, era de notable talla, era hermosamente simétrico, era bien proporcionado. Su estatura, dice, era un poco más del doble de los hombres que hoy habitan en la tierra. Más del doble. Era simétrico. Hoy en día a veces nos reímos porque a veces nos hacemos los brazos hacia abajo y de repente nos damos cuenta que un brazo lo tenemos más largo que otro. O de repente vemos los dedos de nuestro pie y vemos que el meñique está, el chiquito está más grande que el otro. Y dices tú: oye, ¿y qué le pasó? Hoy en día sufrimos el efecto de 6,000 años de un mundo pecaminoso, pero lo que Dios creó por nosotros y para nosotros era un mundo perfecto. Dice: sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez, es decir, el color de su piel, no era blanca ni pálida, era sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Ha de ser muy hermoso poder ver una vez más ese mundo que Dios creó. Si hoy, 6,000 años después, podemos disfrutar de hermosos paisajes, imagínense hace 6,000 años, aún antes de que el diluvio hizo estragos en esta tierra. Aún hoy podemos ver, sin lugar a duda, las bendiciones de Dios en la tierra, en la naturaleza y en nuestro cuerpo humano y con cada uno de nosotros. El hombre, sigue diciendo la sierva de Dios, el hombre bajo la supervisión de Dios, el organismo físico del hombre no es como un reloj que es puesto en marcha y que sigue andando por su cuenta. Es decir, cuando Dios crea al mundo y nos crea a nosotros, no es que le dio cuerda al reloj, al mundo, y lo puso a girar. No. Late el corazón, hermanos. La pulsación sigue una a otra en nuestros corazones. Las respiraciones se efectúan una después de la otra en nuestros pulmones. Pero todo el ser, tuyo y mío, está bajo la supervisión de Dios. En Dios vivimos, hermanos, y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada respiración es la inspiración de aquel que alentó en la nariz de Adán el halo de vida. La inspiración del Dios omnipresente, el gran yo soy. Qué privilegio tenemos tú y yo de poder en esta hora darle honra y gloria a ese gran yo soy, al Dios creador, al Dios sustentador, al Dios redentor, al Dios que viene por nosotros muy pronto. Fue alentado en él aliento del Todopoderoso y nos convertimos, hermanos, en alma viviente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esta maravillosa creación de Dios se vio afectada? ¿En qué momento todo el plan de Dios de que el mundo pudiese estar en armonía con Él, de que Él pudiese seguir platicando cara a cara con Adán y Eva, de que Él pudiese venir y visitarnos personalmente, de que pudiésemos vivir por la eternidad? ¿En qué momento se fracturó? Que hoy en día vivimos enfermos, hipertensos, diabéticos, llenos de virus, de pandemias, de unos 60, unos 70, unos 80 a los que bien les va. ¿Por qué vivimos en un mundo lleno de enfermedades, de smog?
donde el agua cada vez vemos que disminuye en los ríos, en los arroyos, donde vemos cada vez se está contaminando. ¿En qué momento se fracturó todo? Bueno, antes de seguir y poder darle respuesta a esa pregunta, en Génesis capítulo 2, versículo 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Una simple ley, una ley que no había una tendencia a adquirir. Una ley, hermanos, que el Señor había puesto de todas las facilidades que tenía el ser humano en ese momento. El ser humano tenía un sinfín de árboles frutales para comer. Tenía un sinfín de lugares que visitar. Solo se había colocado una sola ley: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ¿vas a qué cosa? A morir. El plan perfecto de Dios, antes de que el mundo cayese en pecado, presentó por lo menos 4 instituciones, 4 mandatos que Dios puso y estableció desde la misma creación, y que tú y yo, cuando regresemos al reino de los cielos, creemos que van a seguir vigentes. Cuando Dios creó al mundo, puso ciertas cosas que siguen vigentes, y como pueblo de Dios hoy intentamos y seguimos trabajando para restaurarlas por el golpe del pecado que recibimos. 4 cosas que Dios estableció y que están escritas al menos en los primeros 2 capítulos de la palabra de Dios, y que cuando Él venga van a seguir vigentes. Vamos a estudiar esas 4 instituciones. Institución número 1 se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 29. En Génesis capítulo 1, 29 dice: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo el árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, esto será para comer. La primera institución que Dios creó en un mundo sin pecado, y que hoy en día, gracias a Dios, por fin la ciencia va dando veracidad de ella. Hace 10 años no lo hacía así. Hace 10 años indicaba y decía: no hay forma de que un vegano o un vegetariano pueda ser saludable. Necesita elementos, necesita proteínas de la carne. Y los doctores lo recetaban, los médicos, las enfermeras, los nutriólogos, y un sinfín de pleitos que se tuvieron por esa supuesta creencia en la ciencia. Hace 6,000 años el Señor, quien había creado, quien diseñó el cuerpo humano, quien diseñó nuestro sistema digestivo, quien diseñó nuestra vida, nos dijo cuál iba a ser nuestro alimento. Hoy, en medio de una pandemia, se le da crédito a esta alimentación. Se le da crédito de que a todos aquellos que han sido saludables, que han tenido un estilo de vida saludable, han pasado por alto o sin graves efectos a esta enfermedad que hoy en día golpea a la humanidad. Una dieta vegetariana. La primera institución que Dios estableció justo recién que el mundo fue creado fue la alimentación, una dieta, en un mundo sin pecado. ¿Cuánto más ahora nosotros, hermanos, necesitamos regresar a esa dieta original, a esa dieta instituida por el mismísimo Dios para nuestro cuerpo? Hoy en día, gracias a Dios, la ciencia y la gente se está dando cuenta, y debemos de ser promotores de salud, promotores de esta dieta original. La segunda institución que Dios creó en un mundo sin pecado, y aquí es algo que me gustaría ser enfático: solo estaba Adán y Eva,
no había pueblo de Israel, no había un pueblo de Dios, no había una sola iglesia, no había ninguna capilla, no había ningún culto de adoración a Dios hasta ese momento. Y Dios estableció un día a la semana para poder estar en comunicación con Dios y lo puso como un sello perpetuo. Génesis capítulo 2 versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. La segunda cosa que Dios establece en un mundo sin pecado es un día de descanso, el séptimo día. Dense cuenta que como pueblo de Dios debemos de mantener en alto lo que Dios hizo desde un principio. Muchas cosas han sido manipuladas por el ser humano, pero estas 4 instituciones que vamos a estudiar en esta hora son muy claras en decir: esta es la forma que debes de comer, este es el día en que tienes que adorar, el sábado. Hoy en día la ciencia no nos apoya como nos ha apoyado ahora con la dieta, que repito, hace 10 años estaba en contra de la dieta vegetariana, pero hoy hay estudios que por el tiempo no se me permiten mencionar del todo en específico, pero hoy hay estudios donde se ha desarrollado el ciclo circadiano y se ha visto cómo en el día de reposo, el sábado, el séptimo día de la creación, sucede algo maravilloso en las células de cualquier ser vivo. El sábado, hermanos, es curación. El sábado, sin lugar a dudas, es un encuentro con Dios. Es algo que Dios hizo como un anticipo del cielo. Y todos aquellos que profesan y que desean ser hijos de Dios y guardan este día, sin lugar a duda, pueden disfrutar de los deleites que Dios nos ha regalado en este único día de adoración a su nombre, el sábado. Hay una tercera institución que Dios estableció en un mundo sin pecado. Génesis capítulo 2 versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La primera institución vimos que es la alimentación, la segunda es el día de reposo y la tercera es el trabajo. Usted me puede decir: oye, pastor, pero ¿cómo el trabajo puede ser alguna bendición? Si a mí me cuesta levantarme todas las mañanas para irme a trabajar, me pesa, estoy cansado, estoy harto de mi trabajo. Tal vez para muchos lo es así, pero en el trabajo que Dios estableció, recuerden, familia, número 1, no había cansancio. No había eso de que me duele la espalda o las rodillas. No había esa maleza en la tierra. Hoy en el proceso de sembrar, tiene que estar buscando la forma el campesino para poder quitar todo aquello que nace y es contrario al fruto que se quiere recibir, a la semilla que se quiere recibir. En el principio, cuando Dios creó el trabajo, sin lugar a duda, era un deleite, como hoy en día también lo debe de ser. Así como también debemos de tener una dieta saludable, así también como debemos de tener un día de reposo, que es el sábado, así como también debemos de tener un trabajo que nos apasione y lo disfrutemos en el servicio a Dios. Dios lo estableció desde el mismo principio, y cuando vayamos al cielo, hermanos, vamos a trabajar, vamos a guardar el día de reposo y vamos a tener una dieta saludable. Si estas cosas no las estamos practicando desde el día de hoy, ¿qué cosa vamos a ir a hacer al cielo? No esperemos que vamos a sufrir una transformación a tal grado que antes me gustaba comer esto y de repente en el cielo ya no me gusta comer. No crean que hoy en día cuando llega el sábado, híjole, ya llegó otra vez el sábado, qué pereza. No crean que cuando lleguemos al cielo vamos a decir: ay, qué deleite es el día del Señor. Tampoco lo va a hacer así en el trabajo. Tampoco lo será en la siguiente institución que Dios estableció en un mundo sin pecado,
Génesis capítulo 2 versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Y entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. El matrimonio, institución creada por Dios antes de que el mundo cayese en pecado. Hay algo que me gustaría ser enfático en esta hora y que tal vez me gane algunos dislikes, como decían los muchachos, que no les guste. La ley de Dios ha sido eterna, eso lo entendemos y lo comprendemos y estoy 100%, creo eso, que ha sido desde antes, está ahora y va a ser después. Pero los 10 mandamientos, tal como los tenemos, familia, algunos de esos mandamientos ha sido una respuesta a un mundo en pecado. Un no robarás es una respuesta al problema del pecado. No cometerás adulterio es una respuesta al problema del pecado. Pero estas 4 instituciones no se hicieron como respuesta al pecado, se hizo para un estilo de vida de su Hijo en un mundo sin pecado. Y que tú y yo hoy debemos de disfrutar un estilo de vida donde vamos y debemos vivir bajo ese estilo de vida. Una dieta saludable, un día de reposo, un trabajo y un matrimonio. Lo que Dios hizo, hermanos, por nosotros fue un mundo perfecto. Todo lo bueno, todo lo que Dios había creado era perfecto. Era diseñado por Dios. Era un gobierno por Dios. Hoy en día vivimos en supuestas democracias, pero el gobierno que Dios tenía en ese momento era una teocracia, donde el mismísimo Dios era quien gobernaba a cada uno de nosotros. El propósito de Dios, hermanos, al crear este mundo sin pecado, su objetivo era repoblar el cielo. Si hubiese demostrado la obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Dios quería que esa creación se reprodujese, se multiplicase y viviesen mucha descendencia en un mundo sin pecado. Un mundo perfecto que Dios estableció desde el mismo principio. Miren, déjenme resumir, porque hay mucho que decir aquí en esta parte del mundo sin pecado, pero tenemos que avanzar en el proyecto del plan de salvación. Y hay un resumen de por lo menos 7 puntos de las cosas que Dios le otorgó a la humanidad, a ti y a mí. Número 1, hermanos, cuando Dios creó el mundo, nos otorgó la tierra como nuestra posesión. Es decir, íbamos a señorear la tierra, iba a ser nuestra. Hoy en día, cuando adquiere uno un pedazo de terreno, le dan un documento: esto te pertenece. En ese momento a Adán y Eva se le dio todo el huerto del Edén. Esto es tuyo, te pertenece, te lo regalo porque te amo, porque eres mi creación, porque te diseñé a imagen y a mi semejanza, porque quiero que te desarrolles en este mundo para repoblar el cielo. También, hermanos, lo que Dios hizo por esta humanidad y por la creación, les dio el señorío. Todos los seres creados estaban bajo su control. Es muy distinto a la propuesta evolutiva. En la propuesta evolutiva y esta propuesta vegana que hoy en día que ha agarrado fama, es que tanto el perro como yo somos iguales. No me como una vaca, ¿por qué? Porque es mi primo, es mi hermano, es mi sangre. Es como que si me comiera a un hermano carnal mío, un ser humano. Por eso una propuesta vegana no es simplemente que no comen animales, sino que no utilizan
ni cosméticos, ni cinturones, ni nada que venga de un derivado de animales. Es una propuesta, déjenme decirlo así, satánica, evolutiva completamente. En la propuesta creacionista, en la propuesta que Dios hizo, puso al ser humano por encima de cualquier otro ser creado. Hay algo, hermanos, que tú y yo tenemos muy distinto a los seres creados por Dios, y es el raciocinio. Tenemos la capacidad de tomar decisiones. Usted me puede decir, el perro también puede tomar decisiones, sí, a base de entrenamiento y obediencia, a base de seguimiento de patrones. Eso es lo que quiere lograr Satanás con nosotros, que a base de patrones, a base de información, vayamos y sigamos a un grupo, vayamos como corderitos, como ovejitas. Pero Dios a ti y a mí nos dio algo que no tiene ningún otro ser vivo en esta tierra, y eso se llama capacidad de razonar, racionamiento. La facultad de tomar decisiones por nuestra propia voluntad. El señorío Él nos dio para que todo estuviese bajo el control de ese raciocinio. Obviamente no lo hizo para maltratar ni para abusar, sino para amar y para proteger y cuidar a la creación que Dios había hecho. Dios, hermanos, también nos dio el privilegio de tener descendencia. Nos dio el privilegio de tener descendencia para poblar la tierra. Y esa descendencia iban a ser creaciones a la imagen y a la semejanza, que íbamos a llenar o vamos a llenar las vacantes dejadas por los ángeles rebeldes que se unieron a Lucifer en su rebelión. Sin lugar a duda, lo que Dios quería era suplir aquello que había lastimado a el cielo. Un mundo creado por Dios con el único fin de adorar a nuestro Padre Celestial y repoblar el cielo. ¿Qué más hizo el Señor por nosotros en un mundo recién creado? Nos dio un cuerpo perfecto. Un cuerpo perfecto y sano. Hasta hoy en día, hermanos, tenemos una capacidad regenerativa interna increíble. Que si le diésemos a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios para suplir aquellos faltantes que están provocando nuestra enfermedad, nuestro cuerpo es capaz de regenerarse. 6,000 años después del mundo de pecado, Dios ha tenido esa capacidad todavía en nuestro ADN. Un cuerpo perfecto y sano para disfrutar la vida concedida por Dios, no como el que tenemos ahora. Hoy en día, hermanos, sufrimos de dolores, de no podemos trabajar en exceso porque empiezan a sufrirse algunas consecuencias, que necesitamos estarnos cuidando. ¿Por qué? Porque ya vienen las secuelas. Lo que Dios hizo en un principio fue un cuerpo perfecto y sano para siempre, para la eternidad. También se nos dio el don de la vida eterna. Era el plan de Dios que viviésemos eternamente mientras fuésemos fieles y obedientes a la voluntad divina. Quiero ir a un pasaje bíblico en Génesis capítulo 2, versículo 9. Cuando Dios creó al mundo, puso por lo menos 3 clasificaciones de árboles. La primera clasificación son los árboles frutales que hoy en día tú y yo conocemos. Pero puso otros 2 árboles muy distintivos: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol de la vida, hermanos, era el árbol donde tú y yo íbamos a poder tener acceso para poder sostener nuestra eternidad. Es decir, de nosotros no iba a emanar o no va a emanar la vida eterna. Así como hoy en día, como leímos hace un rato, aunque la gente no reconozca, vivimos y somos por Dios. Dios es el que da constante vida a nuestro corazón, a nuestro palpitar y a nuestra respiración. Así también en la vida eterna que Dios creó en el principio iba a ser suplida por un árbol
del árbol de la vida. Ese árbol, hermanos, estaba en el centro del huerto y el único objetivo era sostener la vida eterna de los seres vivos en ese momento, que era simplemente Adán y Eva. Qué privilegio para ti y para mí tener acceso a ese árbol de la vida. Pero había otro árbol, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal, que vamos a hablar de él en unos segundos más. ¿Qué otra característica dio? ¿Qué otro don Dios le dio a la pareja recién creada? Les dio un carácter inocente y puro. Un carácter, hermanos, no como el que tenemos hoy en día, donde tenemos que trabajar en la envidia, tenemos que trabajar en el egoísmo, tenemos que quitar el orgullo de nosotros, tenemos que quitar un sinfín de cosas que el pecado ha ido cargando en cada uno de nosotros. A la pareja Dios le dio un mundo con un carácter inocente y puro, no tendencioso al pecado. La última cosa que podemos describir en este tema de lo que Dios dio como don es que le dio el don de revelar la imagen de Dios en la tierra. Qué privilegio, hermanos, que hoy en día tenemos el deber de mostrar la imagen de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero invitarles esta noche para que cada uno de nosotros trabajemos en restaurar la tierra como nuestra posesión, el señorío sobre los seres vivos, la descendencia para poblar la tierra a imagen de Dios, un cuerpo perfecto y sano, poder desde ahora tener nuestra vida eterna, de poder desarrollar, hermanos, un carácter inocente y puro y de ser la misma imagen de Dios. Eso es lo que Dios está buscando en ti y en mí como pueblo, regresar al mismo Edén, regresar a lo que Él sacó de sus manos y que tristemente el pecado vino a manchar. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué todo eso bonito, todo eso agradable, todo eso que Dios había hecho para ti y para mí se truncó? Tristemente muy temprano. Ni siquiera dio oportunidad de unos meses para que Eva pudiese tener un hijo dentro del mundo sin pecado. La indicación que se le fue dada a Adán y a Eva en el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis fue la siguiente. Dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, hermanos, de todo lo que podía, de todo lo bueno que había en ese momento, solo había una cosa que manchaba a la humanidad. Era ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, es todo lo contrario. En un mundo sin pecado, en el mundo que Adán y Eva recibió, todo era bueno en abundancia y solo había una cosa que dañaba. Y tristemente la escogieron. Hoy en día es todo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día todo lo que vemos a nuestro alrededor está dañado por el pecado. Es todo lo contrario, hermanos. Y solo hay una cosa que nos puede dar salvación. Solo hay una cosa en la que podemos recurrir. Así como Adán y Eva en una cosa recurrieron para salir, hoy en día solo hay una cosa en la que podemos recurrir para regresar. Esa única cosa, hermanos, es Cristo Jesús. Y el plan de salvación se trata de que esa una cosa, que es nuestro Salvador, sea lo que escojamos en el plan de salvación para salir avantes en este mundo de pecado. El objetivo de Dios en ese momento, hermanos, era revelar su imagen.
Y el objetivo de Dios hoy en día sigue siendo la misma. Ahora con más dificultades, ahora con una dificultad increíble, que por esa razón tuvo que enviar a su Hijo para ser un digno representante del plan de salvación y llevarnos de regreso a casa. La invitación que tenemos tú y yo en esta hora, familia, es que podamos aceptar el plan que Dios diseñó para el escape de este mundo de maldad. Un plan trazado con inteligencia, con detalle, que solo Dios podía ejecutar. En Génesis capítulo 3, tristemente podemos ver cómo la serpiente, así llamada Satanás, pudo engatusar a la pareja recién creada. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, versículo 7, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Este triste suceso, hermanos, desenlazó el gran conflicto de los siglos. El conflicto entre el mismísimo enemigo de Dios, que tiempo antes de esta creación inició en la rebelión del cielo. El mismo Lucifer había sido puesto en rebelión en su corazón contra el Hijo de Dios. Y ahora una guerra cósmica estaba desarrollándose. Y en este momento Lucifer estaba tomando a este globo terráqueo, a esta creación preciosa, hecha a imagen y a semejanza de Dios, a esta humanidad que Dios había hecho con tanto amor para poder ser la creación que iba a repoblar el cielo. En ese momento el mismo Lucifer y Satanás estaba adueñándose y convirtiéndose en el príncipe de este planeta Tierra. En este momento estaba esclavizando a la humanidad recién creada. Agradecemos a Dios porque no nos abandonó ahí. Miren, hermanos, hoy en día si nosotros fuésemos Dios, hubiésemos dicho: pero qué ingrata gente. Los creo, los diseño, les hago un diseño especial, les hago un globo terráqueo, les pongo todos los astros, todo el mar, toda la ciencia que el mundo podía, o el universo podía conocer, la desarrolló el Señor en ese momento. Puso cada detalle en cada flor para el deleite de tus ojos y mis ojos. Hizo todo, hermanos, para que viviésemos bien. Solo necesitaba una prueba de lealtad. Él no quería robots, Él quería gente que le amara por obediencia, tal y como es hoy en día. Él quiere que tú y yo le obedezcamos por amor, no por seguir patrones, que sí es lo que hace Satanás con la humanidad hoy en día.
Hoy el Señor nos regala un libre albedrío, nos da la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Tristemente, escogimos el mal. Dios pudo haberse olvidado en ese momento. Hubiese dicho borrón y cuenta nueva, tal como tal vez muchos de nosotros hubiésemos hecho. Pero no. Dios envía la primera profecía. Pondré enemistad, versículo 15 del capítulo 3, entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. En los siguientes temas que vamos a estudiar, hermanos, vamos a poder entender y comprender el protoevangelio, el plan de salvación en acción. En ese momento, Cristo Jesús haciéndose presente en el momento de la caída de Adán y Eva, para darle solución, para darle vida eterna, aún en medio de la caída. Yo ruego a Dios que nos puedan acompañar en los siguientes temas y podamos disfrutar este hermoso sendero del plan de salvación, donde tú y yo estamos inmersos y nos invita a seguir adelante para entrar juntos al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por el hermoso mundo que diseñaste para nosotros. Gracias por los planes preciosos que hiciste por nosotros. Tristemente escogimos mal y hoy vivimos los efectos del pecado, la muerte. Pero tú, oh Dios, no nos abandonaste y trazaste un plan que revelaste desde la misma creación para darnos vida eterna. En esta hora queremos pedir tu presencia, tu bendición. Guíanos de regreso a casa. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.